Nuevamente estamos en este espacio de podcast, que por cierto quiero agradecer a todos quienes se unen a él a través del canal de YouTube y de los cortos que publicamos en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter, porque esto ha permitido seguir creciendo y seguir amplificando el mensaje que pretendemos proyectar desde este espacio a un sinnúmero de personas que tienen la bondad de escribirme por redes sociales y a quienes yo les debo una respuesta frente a sus inquietudes. Quiero comenzar por el tema de la fauna urbana. Yo creo que a todos nos es común ver en la ciudad de Quito, en Guayaquil y en el resto de ciudades del país a miles de perritos y de gatitos abandonados en las calles, muchos de ellos en muy mal estado. Si yo les contaría los casos que se reportan a las fundaciones encargadas del rescate animal, realmente a ustedes se les rompería el corazón. Desgraciadamente, esto no es parte de la agenda pública. Desgraciadamente, el tema del abandono y del maltrato animal no es parte de la agenda de los grandes municipios del país, mucho menos del municipio de Quito, que no ha tenido ninguna preocupación real y objetiva de apoyar a quienes pretenden ayudarle en su trabajo para suplir las deficiencias de la unidad de bienestar animal. Más bien, ha habido una actitud hostil con las fundaciones y con los rescatistas por parte de esa unidad. Sin embargo, espero que esto y otros hechos les hagan reflexionar y que entiendan que fundaciones y rescatistas lo que buscan es simplemente coadyuvar para resolver este lacerante problema, porque estamos hablando de que solamente en Quito hay 1 millón de animalitos abandonados, entre perros y gatos. 1 millón. Y que antes de la pandemia eran 700,000. A raíz de la pandemia, muchos simplemente echaron de sus hogares a los perritos, a los gatitos, y ya no les quisieron volver a recibir, y en base a maltratos los ahuyentaron de sus hogares. La situación de estos angelitos con 4 patas es verdaderamente dramática en la ciudad, y las fundaciones a las que yo apoyo, lo que pasa es que no lo hago públicamente, porque este tipo de cosas no pueden hacerse como un favor a la sociedad, ni como un tema para ser aplaudido y para ser reconocido. No busco eso. Yo desde mi condición y desde mi trinchera lo que hago es realmente apoyar a las fundaciones en la medida que me es posible para que cuenten con recursos para la comida de estos animalitos, las vacunas, las esterilizaciones, que es fundamental, y la atención veterinaria. 4 rubros que deben realmente llamarnos la atención. Y por cierto, si es que la UBA de Quito, la Unidad de Bienestar Animal, hace una jornada de esterilización, yo les aplaudo, por supuesto. Lo que no podemos nosotros callar es que en esta administración del licenciado Pavel Muñoz hubo una posición absurda por parte de la Unidad de Bienestar Animal, con un grupo de fundaciones que organizaron una feria de adopciones en el Parque Metropolitano, y el día viernes, víspera de esa feria de adopciones, llegaron ya con un camión, con las carpas y con todo para instalar y poder ofrecer en adopción aproximadamente a 180 animalitos que no tienen hogar, y lo que hizo la UBA fue llegar y prohibir que se realice ese evento. Si quieren fundamentos sobre esto, Ramiro Tamayo les puede entregar toda esa información, y yo le puedo pedir a Ramiro que proporcione toda la información de lo que fue esa actuación poco edificante por parte de la Unidad de Bienestar Animal, y que nos provocó enormes pérdidas al punto de estar al borde de cerrar un primer gran proyecto que tiene Ramiro Tamayo, con el apoyo de varias personas, que es una clínica veterinaria. Porque en esa clínica veterinaria lo que buscamos es que se atiendan perritos de personas que pueden pagar el servicio, y que con las ganancias se pueda subsidiar la atención a los perritos
que simplemente están abandonados y que son los que mayores necesidades tienen. Porque cuando los rescatamos, están desnutridos, están llenos de parásitos, están infestados de pulgas y también tienen problemas gastrointestinales e intestinales por las cosas que les ha tocado comer para saciar el hambre. Y también están deshidratados porque no tienen fuentes de agua en donde poder tomar un bocado para saciar su sed. Es decir, la situación de la fauna urbana en Quito es verdaderamente dramática. Las esterilizaciones, fundamental. Si una persona dice, ay, qué pena los perritos, muy bien, ¿saben qué? Dejen de quejarse. No podemos nosotros hacer que esos animalitos sobrevivan gracias a la pena. Lo que necesitamos es entre 25 y 30 dólares, no para mí, no en mis cuentas, en las cuentas directamente de los veterinarios que se encargan de ayudarnos para hacer las esterilizaciones a un precio módico, accesible, y con esos 25 o 30 dólares evitamos que una perrita en celo pueda luego embarazarse y tener un promedio de 6 cachorros, que como no tiene que darles de comer, los cachorritos comienzan a caminar solos y después se marchan, y por eso es que tenemos 1 millón de mascotas en las calles abandonadas y maltratadas. Algún momento me detendré en contar todos los casos de maltrato animal que hemos tenido que vivir. Uno de esos es, por ejemplo, un perrito que en Amaguaña hace pocos días fue reportado por un taxista con una soga amarrado el hocico, maltratado, desnutrido. Lo tenemos en terapia intensiva. Ustedes saben que eso representa un costo, y una de las fundaciones está haciendo verdaderos milagros para poder atender no solamente ese caso, sino otros tantos casos. Todos los días nos reportan perritos que están en tal grado de abandono y desnutrición que simplemente ya están tirados en la calle, que no pueden moverse, que no pueden levantarse. Y las fundaciones no dejan de acudir a dar auxilio a esos pobres angelitos, pero no tenemos recursos para atenderlos. Buscamos, sí, un amigo regala una esterilización, otro amigo regala unos bultos de comida. De hecho, un gran amigo, Byron, hace poco regaló 6 bultos de comida a una fundación que estaba en cero, 6 bultos de comida. Y por este medio le quiero agradecer, como a todas las personas que en la última cruzada para dar el alimento a los perritos que tenemos rescatados en Cotocollao y en Calderón. En esa cruzada logramos de 10, de 5, de 15, de 20 y hasta de 25 dólares aportes, y logramos comprar la comida, y además logramos también comprar 2 pastillas para 2 perritos que estaban afectados por una enfermedad. Así que eso es lo que hacemos todas las semanas, y buscamos por todos los medios posibles que efectivamente tengamos el auxilio de personas que se ponen la mano en el corazón. ¿Ustedes imaginan lo que estos pobres animalitos pasan en las calles? No los maltraten, y han sufrido lo suficiente en las calles. ¿Saben cuál es el problema? No pueden golpear una puerta y decir, denme de comer. Por eso se apuestan a la salida de una casa, mirando con la lengüita afuera, sedientos. Se apuestan a la salida de los restaurantes porque huelen la comida, con la esperanza de que por ahí les regalen alguna cosita. Se ponen afuera de la panadería porque huelen el pan. Esperanzados en que alguien va y compra 5 panes, podrían comprar 6, y ese 6º pan regalarle a uno de esos perritos. De hoy en adelante, en todos los podcasts, vamos a hacer conciencia del maltrato animal y del rescate animal, y de la responsabilidad que tenemos como seres humanos de efectivamente ayudar a esos animalitos. Nada nos cuesta poner un botecito con agua afuera de la casa para que estos perritos que caminan por ahí sedientos se coman ese bocadito. Si les sobra de un almuerzo un poquito de arroz con algo de carne, no huesos, porque eso les daña y les lastima a los perritos, pero si les sobra algo,
¿por qué no poner afuera a esos perritos que están hambrientos? Esas pequeñas cosas pueden cambiar la vida de esos animales. No vamos a resolver el problema de todos, pero les aseguro que cambiando la vida de cada uno de estos animalitos, estaremos cumpliendo también con un deber como personas frente a nuestro Dios, porque esos animales no están por casualidad en la tierra. Son ángeles con patas enviados por el Señor, que no tienen la capacidad de hablar, pero que con su compromiso, su lealtad, su fidelidad, hablan más y mejor que muchos seres humanos. Así que les invito a trabajar en este propósito. Ahora quiero entrar en un tema polémico, por cierto, y que curiosamente no ha tenido el desarrollo discursivo que ya lo tuvo el caso Metástasis. Pero me parece que es muy importante hablar del caso Purga, en donde hay 11 detenidos, un ex asambleísta, su esposa y 9 funcionarios judiciales. De los 9, 7 jueces de la Corte Superior de Justicia del Guayas. Es decir, esa corte prácticamente queda en acefalía en este momento porque tiene 7 jueces apresados. Me parece que esto es realmente deleznable, vergonzoso para la administración de justicia, y me parece también que todos debemos felicitar la actuación de la fiscal Diana Salazar, que a través de estos casos está contribuyendo y de forma determinante para que efectivamente pueda haber un saneamiento en la justicia. Yo llevo años, miren, puedo mostrar las pruebas de lo que voy a decir. Llevo años, llevo desde el año 2004, es decir, desde hace 20 años en una lucha permanente por la justicia. Desde hace 20 años vengo denunciando los desafueros, los abusos, la corrupción, la metástasis que se ha producido al interior de la función judicial. Por cierto, quiero reconocer que hay jueces muy correctos, fiscales de primera. Yo los conozco porque he tenido la posibilidad de litigar como abogado que soy con esos jueces y he visto que son gente correcta. También hay de los otros, pero este último tramo, la función judicial, se ha visto salpicada por estos malos funcionarios que realmente dejan mucho que desear y respecto de quienes todos los ecuatorianos aspiramos que les caiga todo el peso de la justicia. Imagínense ustedes, la fiscalía ordena que se retengan 35 millones de dólares de 11 personas. 35 millones de dólares que han reunido 11 personas ligadas a este esquema de corrupción judicial. 35 millones. No estamos hablando de 3.500. 35 millones. Y cuando me hablan de 35 millones en manos de 11 personas, es ahí donde yo me pregunto, ¿dónde estaban las autoridades que debían estar chequeando las cuentas? Porque aquí, todos los días, al común de los cristianos, depositan $4,000 o $5,000 en una cuenta bancaria porque han hecho un negocio, porque han vendido un carrito, por cualquier cosa. Y ya le llama el oficial del cumplimiento del banco, le piden que llene formularios, que traiga la documentación, lo cual está bien. Pero yo digo, ¿por qué solamente a ellos? ¿Por qué no a todos? ¿Cómo es posible que 11 personas tenían 35 millones turbios y nadie se dio cuenta? O sea, realmente es insólito. Entonces, yo también me pongo en los zapatos del tendero, del pequeño comerciante, al que le dicen, ya viene el cuco, ¿no? El SRI, ya van a ver las sanciones, ya van a ver 10 salarios mínimos. Y esa pobre gente que tiene una utilidad tan pequeña en sus negocios, realmente vive en angustia. Y yo creo que está bien que hayan controles. Está bien que todo el mundo contribuya con sus impuestos, está bien, pero yo creo que también está bien que los controles sean para todos, pues. Aquí durante 10 años, en la dictadura correísta, se robaron 70,000 millones de dólares. ¿Dónde están los 70,000 millones? Claro, muchos de esos millones están fuera, en cuentas bancarias en otro país, otros están en oro, según cuentan, en lingotes de oro. Pero en alguna parte tienen que estar tantos millones de dólares. Por ahí me entero que un ex alto funcionario de un gobierno
precisamente de la década, ha comprado una hacienda de $1,500,000. Otro que tiene 2 edificios en Santa Elena de apartamentos. Otro que anda ahí vociferando que ha sido autor de esto, autor del otro. 2 edificios aquí en la avenida Eloy Alfaro, en Quito. Y así sucesivamente. Entonces, yo digo, ¿dónde están las autoridades para controlar ese tipo de, entre comillas, ganancias? Mientras que el tendero, el pequeño comerciante, el dueño de un bazar o el de un pequeño emprendimiento de hamburguesas, de comida, de pinchos, tienen que pasar las de Caín. Entonces, primero, que los controles sean para todos. Y segundo, queremos saber a dónde van nuestros impuestos. Queremos saberlo. Porque aquí en el Ecuador, Instituto de la Meritocracia, Agencia Espacial, ni siquiera vaina de la igualdad intergeneracional, y otra serie de instituciones que se crearon especialmente durante la década en donde se duplicó el número de empleados públicos. O sea, si todos nuestros impuestos van para eso, yo sí creo que todos tenemos derecho a protestar. Entonces, queremos una reducción del tamaño del Estado para que nuestros impuestos tengan un mejor destino. Más policías, más maestros, más médicos, más enfermeras, más laboratoristas, más insumos médicos para la gente que no tiene cómo pagarlos, más cupos en las universidades públicas, porque muchos chicos se quedan fuera gracias a las locuras de un tal Ramírez que estuvo aquí 10 años haciéndole trizas a la educación superior en el Ecuador. Y necesitamos que obviamente haya una retroalimentación. Pagamos impuestos y vemos en nuestra vida diaria el efecto de lo que significa pagar impuestos, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno, hay más policías, hay más cámaras, hay más médicos. Voy al hospital y me dicen, aquí está su medicina, firme aquí, constancia. Chévere. Así debería ser. Y esto lo digo porque me pongo en los zapatos de la gente. Porque yo sí soy persona que, gracias a Dios, puedo ir a un supermercado, a un centro comercial, al mismo mercado, converso con la gente y la gente se acerca a conversar conmigo y me cuentan estas cosas. Y cuando me cuentan estas cosas, yo las comparto con ustedes porque probablemente interpretan también su sentir. Y creo que si su sentir es ese, pues estamos en el camino correcto, porque sí debemos despertar a una ciudadanía activa que diga, señores, ok, vamos a pagar el 15% del IVA. Felicito la medida del gobierno de bajar al 8% durante el próximo feriado el IVA. Eso permitirá que la gente viaje con más confianza y se ahorre un dinerito para que lo gaste, comprando una artesanía, comiendo un platito de comida adicional. Me parece perfecto. Vamos a pagar el IVA, perfecto, pero también queremos saber a dónde se va el IVA, en qué va a qué va a ser destinado el IVA, porque desgraciadamente también nos damos cuenta de que el Estado ha sufrido una descomposición y está putrefacto por dentro. Y al parecer, una buena parte del dinero de los ecuatorianos no va al destino que fuera deseable, que es mejorar las condiciones de vida de la gente. Por eso hacemos esta reflexión importante. ¿Que hayan controles? Por supuesto, que hayan controles para todos, no solamente para unos, para todos. Y que esos controles sean eficientes y que sean transparentados, porque $35 millones en manos de 11 personas y que recién se dan cuenta que 11 personas tenían $35 millones y que ahora esas 11 personas del caso Purga están detenidos, sí o no que nos debe llamar la atención, sí o no. O sea, realmente esto es algo de locos, de locos. Así que hay que aplaudirle a la fiscal Salazar por la actividad tan dedicada que realiza ella frente a la Fiscalía General del Estado, y también exigir del resto de autoridades que colaboren con la gallardía, con la valentía de la fiscal general para llevar adelante estas investigaciones que son tan importantes y que por supuesto nos llenan de esperanza de que, aunque sea una parte de todo, de esta masa que está podrida,
va a recibir un remedio, va a mejorar. Y creo que eso es lo que debe alentarnos. Tercer tema, el gobierno del Ecuador le pide al gobierno de México, vean, déjennos entrar a la embajada para cogerle al Glass. Y el gobierno de México responde que no lo va a hacer. Internacionalistas dicen que el gobierno no debió haber dicho eso, porque es obvio que la Convención sobre la materia de asilo señala claramente de que el Estado asilante en su embajada se lo considera como territorio propio y por lo tanto no puede haber una incursión de las fuerzas del orden del país en esa sede diplomática. Otros han opinado de diferente manera. En fin, todas opiniones son valiosas, valen la pena para el debate, pero yo quiero introducir un nuevo debate. ¿Se acuerdan que en la sentencia dictada contra Glass se le ordenó una reparación económica a favor del país? ¿Se acuerdan? Pues yo les voy a decir cómo podemos hacer para que efectivamente el Estado ecuatoriano le cobre a Glass esa reparación económica. Y para eso voy a entrar en materia. Todos queremos que el Ecuador recupere lo que está señalado en una sentencia como reparación económica que debe rendir el ex vicepresidente Jorge Glass. Y para eso es fundamental que se sigan estas sugerencias que yo las voy a plantear en público. El trámite para recuperar por parte del Estado la reparación a la que está obligado Jorge Glass y para obligarle a Glass a pagar esa reparación tiene que hacerse de la siguiente manera. El Procurador General del Estado tiene que dirigirse al Tribunal de Garantías Penales. Yo sugiero el siguiente texto. En atención a que hasta la presente fecha no se ha cumplido con el pago de los valores que por reparación integral fueron dispuestos en sentencia ejecutoriada, a nombre del Estado ecuatoriano solicito se sirva a disponer que por Secretaría se siente razón de la constancia del cumplimiento de la pena no privativa de libertad y las medidas de reparación integral. Entonces, primero, hay que dirigirse al juez del Tribunal de Garantías Penales. Segundo, decir que por Secretaría se siente la razón de si se han cumplido con las medidas de cumplimiento de la pena no privativa de libertad, es decir, la de presentación periódica, por ejemplo, que Glass ya no las ha cumplido, y que certifique también si ha pagado la reparación económica. Luego de lo cual se servirá disponer las medidas necesarias para la ejecución de la reparación integral y el correspondiente auto de pago. Es decir, sentada la razón, corresponde que se dicten las medidas, que se dispongan las medidas necesarias para la ejecución de la reparación integral y emitir el correspondiente auto de pago. ¿Qué es el auto de pago? Una orden dirigida a Jorge Glass, indicándole, usted le debe tanto al Estado y tiene que pagar. Para ello, se le solicita al Tribunal de Garantías Penales que nombre un perito calificado de los que están ya en el registro del Consejo Nacional de la Judicatura para que calcule el valor de los intereses generados. Es decir, se le va a cobrar el capital más los intereses de acuerdo al cálculo que realice el perito, en atención a lo dispuesto en los artículos 363.1 y 367 del Código Integral Penal. Luego, a este Tribunal de Garantías Penales hay que mencionarle dos artículos del Código Integral Penal. El primero, el artículo 669, que dice, el juez de garantías penitenciarias conocerá si se ha cumplido la pena y la reparación integral que consta en la sentencia. Así de simple. Está en el Código Penal. Repito, artículo 669. El juez de garantías penitenciarias conocerá si se ha cumplido la pena y la reparación integral que consta en la sentencia. Artículo 670 del COIP, procedimiento. El trámite de los incidentes relativos a la ejecución de la pena es oral y público,
para lo cual se notificará a las partes y se citará a los testigos y peritos necesarios que informarán durante la audiencia. Contra la resolución procederá el recurso de apelación. La persona privada de libertad o su defensor podrán presentar cualquier petición, reclamación o queja relacionada con la ejecución de la pena o la vulneración de sus derechos. En estos casos, la autoridad administrativa enviará el expediente de la persona privada de libertad al juez de garantías penitenciarias. Para el desarrollo de la audiencia se aplicarán las reglas previstas en el 563 del COIP. El trámite de los incidentes relativos al incumplimiento de todo o parte de la reparación integral a la víctima que conste en la sentencia, es decir, el Estado ecuatoriano, todos los ciudadanos víctima de la corrupción de la década, se desarrollará según este procedimiento, que podrá determinar la forma de cumplimiento en caso de indemnización. Y en caso de probarse el incumplimiento total de los mecanismos de reparación integral hacia la víctima, se informará a la Fiscalía para que inicie la acción penal de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente tipificado en el artículo 282. ¿Qué significa? Que el juez de garantías penitenciarias verifica si se ha cumplido o no con la reparación integral. Luego determina, si es que no se lo ha cumplido, determina en qué forma de cumplirse, ¿sí? Y en caso de probarse el incumplimiento total o parcial de la reparación integral, le informa a la Fiscalía y le dice: el señor Jorge Glass ha desacatado o incumplido decisiones legítimas de autoridad competente. En el caso de los mecanismos de reparación integral a la víctima impliquen a instituciones públicas, se ordenará su cumplimiento en el plazo de 30 días y se remitirá el expediente a la Fiscalía para su investigación. Imagínense ustedes. Es decir, que máximo en 30 días, si se observa este procedimiento, máximo en 30 días, Glass tiene que pagar el total de la reparación integral a la que está obligado por una sentencia que está ejecutoriada. Entonces, el Tribunal Penal se le solicita que se dirija a la Unidad Especializada de Garantías Penitenciarias para que remita, para que se encargue de este asunto, aboque conocimiento y para el efecto se le remite las copias certificadas de los recaudos procesales pertinentes, de manera que uno de los jueces de garantías penitenciarias pueda realizar la audiencia de verificación de cumplimiento de la reparación integral. Entonces yo espero que después de esta explicación sepan que efectivamente esto se puede obligarle a Glass a cumplir y además va a tener 30 días para hacerlo y que ojalá no haya más demora, más patear la pelota en la cancha, porque el país tiene una sed de justicia. Y el señor Glass, aunque esté o no dentro de la Embajada de México, a él le corresponde cumplir con una obligación que efectivamente está señalada en la ley. Para finalizar, como ya es nuestra costumbre, vamos a leer una anécdota de la política ecuatoriana, en este caso de Velasco Ibarra, y esta anécdota, que consta en el libro de anécdotas quiteñas de Jorge Rivadeneira, se llama Velasco Ibarra ascendió con la lengua y el dedo. El 17 de julio de 1931, el flaco abogado municipal y espeso, José María Velasco Ibarra, dejó Quito con su esposa, doña María Esther incluida, y se fue solterito rumbo a París para estudiar en la Sorbona. Tenía ya 38 años y en política no era nadie. Se le consideraba, eso sí, un tipo inteligente que alternó la vida burocrática con su afición para escribir. Su matrimonio con doña María Esther se fue diluyendo porque no eran compatibles. Estuvo un año en Europa, con asiento en Francia, y muy a gusto. De pronto, al pie de la Torre Eiffel, Velasco recibió un mensaje urgente. Usted, doctor Velasco, fue elegido diputado por Quito. Le candidaticé yo. Firma Guillermo Ramos, velasquista. Esto es de la vida real. El ausente todavía, no gran ausente,
Fue incluido en las listas bonifascistas sin pedirle permiso y en primer puesto por añadidura. Ganó fácil a la distancia y tras recibir la buena nueva, regresó el 17 de julio de 1932, exactamente un año después. ¿Cómo así fue ungido? Se acordaron de mí por los 10 años que escribí en el diario El Comercio, comentó. Realmente fue un articulista semanal calificado y en cierta forma polémico y esporádico hasta 1932. Se mostró ilustrado, católico, crítico del fraude liberal, pero partidario del liberalismo, comprensivo hacia el socialismo moderado y enemigo del comunismo. En Europa siguió atractivos cursos y admiró a varias figuras. Entre los oradores se entusiasmó con la voz radical del francés Edouard Herroit, de quien dijo: nada le falta, voz, gesto, enorme ilustración, bromas oportunas, momentos de arrebato, impulso a sus ideas. Volvió otro Velasco Ibarra, con una oratoria vibrante, sonora, apasionada, fogoso. Fue electo vicepresidente de la Cámara de Diputados y se encontró manos a boca con el problema Bonifaz. Elegido presidente en las urnas, Neftalí Bonifaz, apoyado por los conservadores, parte del liberalismo serrano, el bonifazismo obrero de derecha, fue impugnado por sectores del liberalismo oficial, toda la izquierda y oficiales liberales del ejército. Bonifaz era un ciudadano capaz, versado en asuntos económicos, tolerante y justo, pero con un problema especial y grave en esa época, según relata el historiador Pareja Díaz Canseco. Buen material para los adversarios. Hijo de peruano y ecuatoriana, de joven usó la nacionalidad y rótulos de peruanidad en reiteradas ocasiones. Error de la despreocupada juventud que le costó la presidencia. Velasco Ibarra se encontró ante el gran reto cuando era el Congreso y se planteó la descalificación de Bonifaz. Lo resolvió uniéndose a un prestigioso liberal, el doctor José Rafael Bustamante, y emitiendo los dos un voto salvado por la calificación del elegido, pero pidiendo a Bonifaz que, de ser confirmado, renunciara a la presidencia. Bonifaz fue descalificado por 46 a 38 votos y vino la guerra de los 4 días. En medio del caos, Velasco resultó ascendido a la presidencia de la Cámara de Diputados por renuncia del titular Rosendo Santos. En una próxima entrega terminaremos esta historia luego de la fallida presidencia de Neftalí Bonifaz. Velasco Ibarra comienza su camino hacia la presidencia de la República desde un curul en el que trituraba a sus enemigos con una poderosa e inolvidable oratoria que probablemente muchos ya no la conozcan porque no la escucharon, pero les recomiendo ir a la hemeroteca del Banco Central y también a la videoteca del Banco Central del Ecuador y van a encontrarse maravillas en cuanto a los discursos. Y en esta entrega del podcast quiero referirme también a un libro en el que es editor Rafael Barriga y director de un documental Andrés Barriga, los dos hermanos, hijos del recordado y muy querido Polo Barriga, personaje de la televisión nacional y de la comunicación, que fuera mi vecino durante tanto tiempo, querido y extrañado, quienes publican este fantástico libro que se llama Velasco, el retrato de un monarca andino. Esto es verdaderamente una maravilla, un tesoro. ¿Por qué? Primero porque este documental ustedes lo pueden encontrar en YouTube. El documental Velasco, retrato de un monarca andino. Segundo, porque el libro como tal recoge texto de varios autores que se refieren a Velasco Ibarra y una colección fotográfica del doctor Velasco que es verdaderamente maravillosa. He escogido unos pocos y cortitos textos para leerles de este libro Velasco, retrato de un monarca andino. Enrique Ayala reseña diciendo: Velasco Ibarra escribió: gentes ordinarias piensan que hay contradicción entre el intelectual y el político. Así comienza su libro Conciencia y Barbarie. En la vida hay muchas contradicciones e incompatibilidades, pero en el Ecuador hay una vieja y larga tradición de personas que han alternado el ejercicio de intelectuales y maestros con el ejercicio de políticos.
Se puede decir que en el mundo y en el Ecuador hay una posibilidad real de pensar en el país y tratar al mismo tiempo de cambiarlo, y esa es una alternativa legítima. Velasco fue una figura multifacética. Su legado es por lo tanto múltiple. Tenemos que recordarlo como un importante intelectual. Hay gente que niega a Velasco esa calidad, pero yo creo que están profundamente equivocados. Simplemente no han leído la obra de Velasco. Escribió 14 libros sobre temas importantes para el continente en esa época y sobre todo temas que analizan nuestra política y su orientación en el Ecuador. Segundo, fue un político importante y fue un innovador de algunos temas de la política. Fue un hombre de Estado. Desde el poder imprimió algunos cambios en el estilo político y realizó importantes avances en la vida nacional. Por ejemplo, Velasco fue el presidente que introdujo en la Liga de Naciones de 1934 y autorizó y gestionó el ingreso del Ecuador a las Naciones Unidas en 1946. Dos pasos importantísimos. Es decir, Velasco Ibarra dejó una marca en el país, no solamente por su estilo político, sus conflictivas caídas, su intento por conciliar derecha e izquierda, sino también por una obra física inmensa. Era un gran constructor, a veces muy desorganizado, a veces sin proyecto, porque él mismo decía que no hay que hacer planes de gobierno, pero la cantidad de carreteras, de puentes, de escuelas que se construyeron durante su gobierno son muy importantes. Era un presidente al que le gustaba el cemento armado. Por cierto, el 100% de las carreteras construidas por Velasco luego fueron señalizadas, ensanchadas, repavimentadas y dijeron que son hechas por ellos en la década saqueada, lo cual es una falsedad. Ya voy a hacer en algún momento un recuento de las carreteras y de los aeropuertos hechos antes del 2007 para que vean que eso de las carreteras es otra falsedad más de la década saqueada. Luego, Cristina Cárdenas hace esta reflexión. Para el pueblo, Velasco Ibarra fue un gobernante modelo de su tiempo. Tuvo muchísimo apoyo popular, mucho más de lo que los últimos presidentes del Ecuador han tenido. Un señor de Cuenca de más de 80 años me decía que aunque no le entendían nada, confiaban en él porque hablaba muy bien. Y otro texto, en este caso el de Jimena Sosa, importante intelectual ecuatoriana. No solo en este país se recalca más lo negativo que lo positivo. Cuando comenzaron los estudios de memoria en los años 80, la gente recordaba cosas que se necesitaba decir, se necesitaba recordar, porque había que pasar la página para seguir adelante. Pienso que ya es tiempo de buscar el otro camino, el camino positivo, ver qué hay de positivo en la política velasquista, en vez de hacer hincapié en si el discurso era demagógico o no, en si era un líder populista o no, en que si creaba inestabilidad política, etc. Más bien veamos el otro lado de la moneda. ¿Qué elementos velasquistas son importantes rescatar? Era un líder honesto, carismático, un líder que estaba dispuesto a servir al pueblo y que hacía obras para el pueblo. Las evidencias están ahí y es por eso que hay que recordarlas en vez de recalcar lo negativo. Qué reflexión tan inteligente de Jimena Sosa, realmente. Y para terminar esta lectura o este abrebocas con el cual les quiero mover a ustedes a que lean, a que disfruten de la lectura, que busquen el documental Velasco, Retrato de un monarca andino en YouTube, que busquen este libro, todavía hay en algunas librerías en venta. Alentarles también a que vean la importantísima memoria fotográfica de este libro. Pero no quiero cerrar esto sin mostrar una fotografía que creo que le muestra a ese hombre erguido, severo, serio, que a ratos parecía inconmovible como el doctor José María Velasco Ibarra. Yo creo en la faceta más humana y más tierna de este político que marcó prácticamente 40 años
de la vida política del país. Y es una fotografía a la salida de la iglesia en donde está junto a su esposa y en donde se le ve a Velasco Ibarra echándole una mirada a su esposa llena de amor y llena de ternura. Esta me parece que de todo el libro es la foto más importante y más linda de Velasco Ibarra. Ligeramente sonreído, con una sonrisa con unos ojos de amor y ternura clavados en la estirpe de su esposa, muestran que detrás de este político y que detrás de los políticos siempre hay un ser humano. Siempre hay una persona que hace exactamente lo que hacen ustedes. Siempre hay una persona que tiene necesidades, dolores, angustias, dificultades, que va al médico, que se enferma, que tiene también alegrías, que tiene tristezas. Porque la gente se hace estereotipos de las personas. Y dicen, no, él es un hombre muy severo. No. ¿Cuántos estereotipos se hicieron alrededor de Velasco Ibarra? Y sin embargo, solamente el testimonio vívido de doña Corina Parral, su esposa, por quien Velasco Ibarra murió, porque luego de la muerte de doña Corina, al caerse de un colectivo en Buenos Aires, porque no tenían para comprar un carro, ni siquiera para un taxi, la señora usaba los buses de línea, se cae y termina atropellada por el bus. Velasco Ibarra regresa con su féretro al Ecuador y declara, he vuelto a meditar y a morir. Detrás de ese político que parecía inconmovible, había un ser humano extraordinario que amaba profundamente a su esposa, doña Corina Parral, que escribía con el seudónimo de Alma Helios. Ustedes lo pueden buscar en YouTube, especialmente en las bibliotecas, pueden encontrar los libros de ella. Una señora que consagró su vida a acompañarle al presidente Velasco Ibarra. Y fíjense en esta foto, con esa mirada, con una sonrisa, Velasco Ibarra ignora prácticamente a los niños que están delante de él. Por cierto, Velasco Ibarra no tuvo hijos. Y le dedica esa mirada inolvidable en el atrio de la iglesia de Guápulo en Quito a su esposa, doña Corina Parral. Esto les digo porque hay que ir más allá de los estereotipos sobre este tema. Hay un libro de Iván Egues que se llama El poder del gran señor, que habla de esto. Algún momento tendremos que ir a revisar ese texto porque creo que es un texto que hay que leerlo más allá de la afiliación partidista de Iván Egues. Creo que esa es una obra importante de él, pero llegará el momento. En todo caso, les recomiendo este libro y también les recomiendo pensar esto. Detrás de estas figuras, ¿no? Siempre detrás de un político hay un ser humano que es igual que ustedes, pero que optó por una vocación en donde realmente el sacrificio es mucho más alto de lo que ustedes se puedan imaginar. Y la factura que se paga es mucho más alta de lo que ustedes se puedan imaginar. Eso les digo yo por mi propia experiencia y vivencia. Pero hay algo que yo siempre rescato. Así como la política me mostró lo peor de la gente, también la política me mostró lo mejor de los seres humanos. Y tengo galardones que me llevaré a la tumba, satisfacciones que solamente la política puede dar. Algún momento utilizaré este espacio de podcast para hablar también un poco de mi vida y para que la gente sepa que detrás de ese hombre combativo, de ese guerrero en las calles, de ese hombre que a veces con la voz profunda y grave en el seno del Parlamento condenó los abusos del poder, también hay un ser humano que rescata perritos, que llora cuando ve la injusticia, que se emociona cuando está con sus hijos, que le duele la pobreza, pero que le duele también el dolor de los animalitos. Un hombre que, como yo, soy jardinero, que planto árboles, que cuido plantas, que hago todas las semanas decenas de plantitas, no para venderlas, no para negocios, sino para
que crezcan tantos árboles como los que he sembrado. Más de 300 árboles he sembrado. Y ahora hay miles de pajaritos que viven ahí. Detrás del político siempre hay un ser humano. Y probablemente eso es lo que nos muestra esta obra. Y esta es la lección más importante de este texto. Muchas gracias por su fidelidad al escuchar estas reflexiones. Y nos vemos en un próximo podcast. Esperamos de que ustedes, si quieren ayudar que este mensaje llegue a más personas, suscríbanse al canal, pongan me gusta, escriban sus comentarios, vayan a las redes sociales de Andrés Páez S, en TikTok, en Facebook, en Twitter y en Instagram, y ahí también me dejan sus comentarios. Estamos publicando los cortos de ahí, así que de todas estas maneras ustedes permitirán que este mensaje se amplifique y llegue cada vez a más personas. Bendiciones para todos y un abrazo.